Se dedica el presente tutorial al estudio y aplicación del esquema contable de la liquidación de las sociedades de capital. En este sentido, debemos de comentar que dicho esquema tiene dos partes bien diferenciadas de acuerdo a las personas responsables de practicar las operaciones que correspondan. Así, en lo que se refiere a las operaciones a realizar por los administradores, estos deberán de elaborar inicialmente un balance de situación de acuerdo con los criterios del marco de información financiera general, es decir, los incluidos en el Plan General de Contabilidad. A partir de dicho balance procederá al ajuste de las partidas del balance para obtener la imagen fiel bajo la aplicación del marco de información financiera de la empresa en liquidación recogido en la RICAD de 2013 comentada en otros videotutoriales anteriores que recomendamos visionar con carácter previo. Las diferencias que puedan producirse entre las partidas del balance bajo criterios del MIS general y el balance a obtener bajo criterios del MIS de la empresa en liquidación se deberán de registrar en la cuenta 125 de resultados de liquidación, que no se encuentra recogida en el plan, pero que es totalmente necesaria para poder conocer cuáles son las variaciones patrimoniales derivadas de la decisión tomada por la compañía de liquidar su patrimonio. Finalmente, los administradores procederán al cierre de la contabilidad. En un segundo estadio de la aplicación del esquema contable entran las operaciones a realizar por los liquidadores de la empresa y en ese sentido los mismos deberán de reaperturar la contabilidad a partir de la información recibida de los administradores y posteriormente deberán proceder a la venta del activo real de la compañía así como a la cancelación de todas sus deudas. En este sentido, las diferencias que puedan producirse en las actuaciones de los liquidadores también deberán de llevarse a la cuenta 125 de resultados de liquidación. Una vez enajenado el activo y pagados todos los pasivos, procederá a analizar el reparto del patrimonio neto que contablemente deberá de registrarse en la cuenta de accionistas socios cuenta de liquidación, cuenta esta última tampoco incluida en el plan, pero que es totalmente necesaria a efectos de la contabilización de este tipo de operaciones. En este sentido, puntualizamos que en un vídeo tutorial posterior analizaremos cuáles son las posibles situaciones que pueden presentarse a la hora de llevar a cabo el reparto del patrimonio neto por parte de los liquidadores. Finalmente, se procederá al cierre de la contabilidad y posteriormente los liquidadores deberán de registrar en el registro mercantil los asientos contables que procedan para la total extinción de la empresa con la entrega de la documentación preceptiva de acuerdo a la legislación vigente. Comentado este esquema general, indicar que en este tutorial nos vamos a centrar concretamente en la primera parte, es decir, en aquellas operaciones que tienen que contabilizar los administradores de la compañía. Ciñéndonos, como hemos comentado, al esquema contable correspondiente a las operaciones a practicar por los administradores, incluimos a continuación los principales asientos tipo de las operaciones que deben practicar los mismos. Así, en lo que se refiere a las cuentas de activo corriente y no corriente, las mismas deberán de registrarse por su valor de liquidación, lo que generalmente implicará una disminución del valor de los mismos con la consiguiente pérdida que se cargaría en la cuenta de resultados de liquidación. Por otra parte, en aquellos casos de activos no corrientes con reserva de dominio, como pueden ser, por ejemplo, las operaciones de leasing, procederá dar de baja el activo por su valor neto contable al tiempo de cancelar las deudas que puedan existir tanto a largo como a corto plazo. Además, en lo que se refiere a las cuentas de pasivo, en el caso de que las mismas se cancelen por un importe menor al registrado, procederá a ajustar su valor con el consiguiente beneficio a través de la cuenta 125. Si bien, aunque nosotros hemos incluido exclusivamente el supuesto de beneficio, también podría darse lógicamente la situación de pérdida, con lo cual la deuda a cancelar sería de mayor importe y por lo tanto se recogería la diferencia en pérdida en la cuenta 125.
Otra situación recogida en el marco de información financiera de la empresa en liquidación es la posible existencia de activos por impuestos diferidos pendientes de compensación. En este sentido, en el caso de que los mismos no cumplan las condiciones para ser compensados, deberán de cancelarse por el saldo correspondiente con cargo a la cuenta de resultados de liquidación. Finalmente, otra operación a considerar es la posible existencia de subvenciones recibidas por parte de la empresa que se liquida, que generalmente no podrán ser finalizadas en cuanto al cumplimiento de las condiciones previamente convenidas, y en ese sentido deberá de procederse a la cancelación de la partida correspondiente del patrimonio neto donde estén reflejadas las correspondientes subvenciones, reconociendo la correspondiente deuda en el corto plazo. En este sentido, matizar que en el asiento hemos incluido en el debe la cuenta de resultados de liquidación para considerar en su caso los posibles gastos generados como consecuencia de la devolución de la subvención. El ejemplo 1 recoge la situación de la empresa Mulisa al cierre del ejercicio 2002X, cuyo balance es el que se recoge en la diapositiva bajo los criterios del MIG general. Los administradores de la empresa han considerado que la misma no tiene viabilidad futura, motivo por el cual han convocado a la Junta General que con fecha 15 de febrero de 2002X+1 ha tomado el acuerdo de proceder a la disolución y liquidación de la empresa, a cuyos efectos los administradores deberán de confeccionar nuevamente el balance bajo los criterios del MIT de la empresa en liquidación, según la información que se indica a continuación. Teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Junta General, los administradores, en cumplimiento de la normativa contable vigente recogida en la RICAT de 2013, proceden a reelaborar el balance de situación, considerando los criterios del marco de información financiera de la empresa en liquidación, para lo cual tienen en cuenta la siguiente información. El apartado A recoge los importes recuperables de las partidas del activo no corriente. Además, respecto a los vehículos, se debe tener en cuenta que se considera resuelto el contrato de arrendamiento financiero con reserva de dominio a favor del acreedor. Por otra parte, en el apartado B también se indican los importes recuperables de las partidas del activo corriente y además se debe tener en cuenta que un cliente que deudaba a la compañía la cantidad de 2.500 euros se da por perdido definitivamente. Por otra parte, los costes laborales por indemnizaciones deben de ser incluidos como deudas, elevándose los mismos a 30.000 euros. Además, la compañía tiene activos por impuesto diferido procedentes de créditos fiscales derivados de resultados negativos de ejercicios anteriores, cuyo saldo deberá evaluarse a efectos de su posible recuperación en base a la situación de la empresa. En cuanto a la subvención que se muestra en el balance, la misma se considera resuelta y por tanto la empresa deberá de proceder a su devolución, no generándose costes adicionales. Finalmente, los gastos generados por la situación de liquidación se corresponden en 20.000 euros por honorarios de liquidadores y 5.000 correspondientes a las operaciones de registro. A partir de toda la información anterior, como hemos indicado anteriormente, el supuesto solicita la obtención del balance de situación bajo los criterios del MIT de la empresa en liquidación al cierre del ejercicio 2002X. Con carácter previo a la realización de los asientos contables que sean procedentes, en esta diapositiva se analiza la valoración contable del activo no corriente y del activo corriente de la compañía por aplicación del marco de información financiera de la empresa en liquidación. Así, en lo que se refiere al activo no corriente, el mismo se encuentra integrado por las 4 partidas que se indican en la tabla que se muestra, informándose para cada partida de su precio de adquisición, su amortización acumulada, su valor neto contable y su valor recuperable. Por diferencia de estos dos últimos, además, se obtiene su ajuste de valor. En concreto, las 3 primeras partidas, como se observa, implican ajustes de valor en pérdidas por 15.000 euros, mientras que en el caso de los elementos de transporte adscritos a un contrato de leasing, la pérdida implica una valoración negativa de 12.000 euros, teniendo en cuenta que por el ejercicio de la reserva de dominio se extingue la deuda de 20.000 euros existente hasta el momento de la resolución del contrato. En consecuencia, los ajustes de valor negativos para el caso del activo no corriente
importar la cifra de 27.000 euros. En cuanto al activo no corriente, el mismo se encuentra integrado por las partidas que se indican más la tesorería, de donde se deducen las siguientes diferencias de ajustes de valor a la baja. En lo que se refiere a las existencias, 11.000 euros de pérdidas, así como 2.500 euros del saldo definitivamente perdido de uno de los clientes pendientes de cobro. En cuanto a los activos por impuesto diferido, también se dan por perdidos al no existir información sobre su posible compensación y en consecuencia no ser posible la misma. Por tanto, los ajustes a la baja del activo corriente ascienden a la cantidad total de 38.500 euros. De acuerdo a la cuantificación realizada en la diapositiva anterior, incluimos a continuación los asientos contables correspondientes a los ajustes a practicar en el activo no corriente y corriente anteriormente comentado. En lo que se refiere al activo no corriente, los resultados de liquidación se cargan por la cifra global de 27.000 euros procedentes de la baja de 15.000 euros de las partidas de maquinaria, mobiliario y equipos para procesos de información, más los 12.000 euros correspondientes a la ejecución del contrato de leasing por la cantidad neta de 12.000 euros. En cuanto al activo corriente, los resultados de liquidación se debitan por 38.500 euros en base a la disminución de valor de las materias primas y los productos terminados por 11.000 euros, el saldo definitivamente perdido del cliente por 2.500 euros y los activos por impuesto diferido en la medida en que los mismos no son compensables por 25.000 euros. Continuando con los asientos a practicar por los administradores, corresponde inscribir en el libro diario el reintegro de la subvención, a cuyos efectos se debita la cuenta de subvenciones a oficinas de capital que figura en balance por 6.000 euros, quedando totalmente cancelada, al tiempo que se reconoce la correspondiente deuda a corto plazo por la citada cantidad, dado que según el enunciado no se han generado gastos adicionales. Finalmente, procede el reconocimiento de las deudas por las operaciones derivadas de la liquidación, que, como el enunciado indica, se refieren básicamente a la generación de indemnizaciones laborales por 30.000 euros y a los honorarios de liquidaciones y de registro por 25.000 euros, quedando de esta forma conformada una deuda a corto plazo por la cantidad total de 55.000 euros. En base a los apuntes precedentes, la valoración final del patrimonio neto, según el marco de información financiera de la empresa en liquidación, tendría el siguiente detalle. El patrimonio neto, según el MIS general, asciende a 194.000 euros de acuerdo al balance inscrito en el enunciado. Teniendo en cuenta los ajustes del activo no corriente negativos por 27.000 y los del activo corriente por 38.500, además del reintegro de la subvención por 6.000 euros y los ajustes por deudas a corto plazo derivados de la liquidación que asciende a los 55.000 euros anteriormente comentados, resulta un patrimonio neto de acuerdo al MIS de la empresa en liquidación por la cantidad de 67.500 euros. De acuerdo a los asientos contables expuestos anteriormente, los administradores de la compañía presentan el balance de situación que se expone a continuación basado en los criterios del marco de información financiera de la empresa en liquidación contenido en la RICAD de 2013. De un análisis del citado estado contable se desprende que el activo no corriente se encuentra registrado por 58.000 euros, equivalente al valor recuperable de las partidas que lo componen, mientras que el activo corriente asciende a la cantidad de 105.500 euros, correspondiente a los valores recuperables de las existencias, así como al saldo de clientes que se considera cobrable. Dicha rúbrica queda incrementada en la cifra de 35.000 euros, correspondiente a la tesorería de la compañía. En cuanto al pasivo corriente, hay que destacar la partida de deudas a corto plazo por 61.000 euros, la cual deriva del acuerdo de liquidación de la compañía y que se compone del reintegro de la subvención, así como de los costes laborales que debe satisfacer la compañía, los honorarios de los liquidadores y los gastos de registro, de forma que la partida de pasivo corriente asciende a la cifra total de 96.000 euros. Finalmente, en lo que se refiere al patrimonio neto, el mismo desciende a la cifra de 67.500 euros de acuerdo a los criterios del MIS de la empresa en liquidación, destacando en su desglose la partida de resultados de liquidación que refleja pérdidas por 120.500 euros,
derivadas de los ajustes a practicar de acuerdo con el contenido de la RICAT de 2013. Y con este ejercicio damos por finalizado este primer apartado correspondiente a la aplicación del esquema contable por parte de los administradores de la compañía que se va a disolver, invitando a los seguidores de Canal Contabilidad a un próximo tutorial donde se desarrollará la segunda parte del estado contable de la liquidación de las sociedades de capital. Muchas gracias por la atención prestada.